Como ya sabéis si visteis el primer vídeo, a finales de junio tuve la suerte de asistir a la FlyXing Expo celebrada en Las Vegas. Mientras preparaba aquel vídeo con las novedades de WingWing, tuve dudas sobre si os resultaría interesante y entretenido, pues era la primera vez que editaba contenido de este estilo en el canal. Pero como parece que os gustó, me he animado a preparar esta segunda parte para contaros lo que más me llamó la atención del resto de fabricantes. Vamos a empezar por Virtualfly. Virtualfly es una empresa española con más de 20 años de experiencia en la creación de simuladores de vuelo con certificación de horas tanto para uso personal como profesional. Su cliente objetivo son las escuelas aeronáuticas, pero como ellos mismos me comentaron, la Expo es el mejor escaparate para llegar a todo el mundo y no podían faltar a la cita. Su hardware de vuelo juega en otra liga, tanto en calidad, fiabilidad, resistencia y por supuesto en precio. La mejor forma de definir sus productos es que parecen piezas de un avión de verdad. Utilizan cuero, metal y materiales de primera calidad para que la inmersión sea total. Tienen mandos de vuelo, cuadrantes de gases, pedales e incluso una réplica de alta calidad del Garmin G1000 que se siente como si fuera real. Tanto si tenéis una escuela de vuelo como si simplemente queréis construiros el mejor simulador de aviación general, no dudéis en contactar con Virtualfly. Estoy seguro que no os va a defraudar. Scalarki Electronics es una empresa polaca con sede en Reino Unido, propiedad de Marcin Capera, que un buen día y animado por su mujer, se propuso crear un simulador de A320 con réplicas exactas de todos sus instrumentos. En su tienda online encontramos todos los componentes para armar en nuestra propia casa una cabina de A320 con todo lujo de detalles, desde el pedestal hasta el panel superior, pasando por supuesto por la FCU, MCDU y demás componentes. Los precios obviamente no son para todos los bolsillos, pero por lo que pude comprobar, la calidad de los materiales y la sensación al accionar cada palanca, botón y rotatorio son casi clavados a los reales. Y de la simulación civil pasamos a la militar de la mano de Moza. Moza es una empresa china fundada en 2012 que fabricaba estabilizadores para cámaras reflex y móviles hasta que en 2021 se aventuró en el mundo del sim racing, convirtiéndose en poco tiempo en una empresa al nivel de la recién quebrada Fanatec, con productos de una calidad fuera de toda duda. Pocos días antes de la Expo, Moza dio la sorpresa anunciando que se metía de lleno en la simulación de vuelo y que presentaría en Las Vegas un mando de gases con botonera, un joystick, unos pedales y, ojo aquí, una base con force feedback. El revuelo estaba servido, ya que aunque los volantes con force feedback se han seguido fabricando desde que saliera aquel Sidewinder Force Feedback Wheel de Microsoft en 1997, los joysticks simplemente se dejaron de fabricar allá por 2003 y tan solo existieron 5 modelos, 2 de Microsoft, 2 de Logitech y 1 de Saitek. Con muchas ganas de ver la primera base con force feedback para el público general en 20 años, me dirigí al puesto de Moza, donde Scott me atendió muy amablemente y pude probar la base, el mando de gases y los pedales. El tamaño de la base es bastante contenido, la carcasa es de metal y utiliza materiales de buena calidad como el cuero. Es compatible con empuñaduras de otras marcas como Thrustmaster y Virpil, además de poder utilizar extensiones. La base incluye una empuñadura del F-16 construida de metal con un apéndice de plástico parecido al de WingWing que añade algunos botones extra. El grip se siente bien construido y es muy similar al de Thrustmaster. El mando de gases que probé es totalmente de plástico y está inspirado en la empuñadura del F-18 montado sobre una base muy completa con muchos interruptores, botones y rotatorios. Además, se le puede acoplar un panel similar al PTO de WingWing que incluye la palanca del tren de aterrizaje, el gancho y el freno de aparcamiento, entre otros controles. Cuando les comenté que hubiera preferido que la empuñadura fuera de metal, los representantes de Moza me dijeron que era un prototipo y que probablemente lo acabarían haciendo de aluminio, como la empuñadura del F-16. Los pedales sí que son metálicos y me recuerdan mucho a los Ace de Virpil. Incluyen amortiguador y se notan firmes y robustos. No obstante, creo que los que probé también son un prototipo, pues de momento no hay ni precio ni se pueden comprar en la web. Así que lo único que es un producto final y se puede reservar por 600 € es la base con force feedback y la empuñadura del F-16 por 189. Abrieron las reservas a principios de julio y se supone que los envíos de las primeras unidades comenzarían como tarde a mediados de agosto, pero sospecho que se van a retrasar algunas semanas. Esto lo digo porque después de probar el force feedback de Moza en la Expo, no me convenció absolutamente nada.
Lo que sentí fue una vibración similar a la que proporcionan los motores que Winwing incluye dentro de sus grips del F16, del F15 o de la gama Ursa Minor, por ejemplo. Al principio pensé que era porque la probé con War Thunder y les pedí que me pusieran DCS, pero me dijeron que no era posible. Así que les pedí que me enseñaran el software que controlaba la base porque sospechaba que ahí es donde estaba el problema. Me hicieron una presentación y me encantó la interfaz gráfica y la cantidad de opciones de personalización de la base, pero la verdad es que aunque cambiaba la configuración seguía sin notar nada. Mis sospechas se confirmaron cuando hace unos días Javers compartió con nosotros una review técnica muy bien realizada en la que concluía que si bien el producto es bueno, está acabado y bien construido, el software no funciona. El software que controla las fuerzas y se comunica con el simulador es lo más importante de todo, porque si no, se convierte en un joystick más con una respuesta áptica simple, como por ejemplo los motores que incluyen los mandos de consola. Son efectos que se sienten bien, pero eso no es force feedback. Y ese es el principal problema que tiene ahora Moza, hacer que su software aproveche al máximo su nueva base Force Feedback, y me temo que ese es el motivo del retraso en los envíos de las pre-orders. Esto mismo les pasó cuando empezaron con el hardware de Sim Racing y ahora van de maravilla. Estoy convencido de que en cuanto afinen ese software va a funcionar como debe, proporcionando una experiencia fabulosa. Mientras tanto, estoy muy atento al Force Feedback de Winwing y aunque no puedo comentar nada, el desarrollo sigue avanzando a buen ritmo cada día que pasa. Y ahora vamos con un fabricante que personalmente me gusta mucho. Virpil Controls es una empresa lituana fundada por Andrei Lukianov en 2016 que diseña controladores de vuelo y accesorios de alta gama para el mercado de consumo. Siempre digo que la mejor base que existe ahora mismo en el mercado es la CM3 de Virpil, porque además de su impresionante construcción en metal, permite variar tanto la tensión de los muelles como de los amortiguadores sin necesidad de abrir la base. De esta forma podemos cambiar su comportamiento en cuestión de segundos y hacer, por ejemplo, que la palanca de control se mantenga donde la soltemos y que no vuelva al centro, imitando así el comportamiento del cíclico de un helicóptero. Y hablando de helicópteros, desde la salida del módulo del Apache de DCS en 2022, la demanda de colectivos para volar helicópteros se ha disparado, y me atrevería a decir que Virpil es la única empresa de simulación casera que vende este tipo de dispositivos. En este momento tienen 3 modelos, el del K50, el del Black Hawk y el del Apache. Todos ellos están muy bien construidos, son cómodos de utilizar y tienen una precisión fuera de toda duda, pero la gran pega para mí es que el cuerpo es totalmente de plástico y, como suelo decir, una vez pruebas el frío metal ya no hay vuelta atrás. En este sentido, he de decir que el que más me gusta de los 3 es el del Black Hawk, porque la placa frontal es de aluminio y se nota más robusto que los otros dos. Sin embargo, el del Apache me decepcionó en cierta manera, ya que noté el plástico de peor calidad que el resto. Estuve un buen rato probándolo en el simulador y eché de menos el tacto del aluminio del colectivo de Winwing. Es una pena que lo hayan dejado de vender, porque es el mejor colectivo que he probado nunca, y junto con el Super Taurus es la mejor pieza de hardware que Winwing haya fabricado jamás. Si me preguntáis si Winwing va a lanzar algún colectivo en el futuro, sinceramente yo creo que sí. Al menos les insistí mucho en Las Vegas para que valoraran la idea, porque es un producto muy demandado, sobre todo viendo la cantidad de módulos y mods de helicópteros que han salido últimamente, como el Kiowa y el Chinook. Por su parte, Virpil es una empresa que destaca por involucrar a la comunidad en las etapas de desarrollo de sus productos, con anuncios y actualizaciones frecuentes. Escuchan todos los comentarios y sugerencias para poder ofrecer los mejores controladores posibles. Y si hay algo que la comunidad les hemos sugerido en varias ocasiones, es que fabriquen sus empuñaduras de metal. Así que fue una enorme sorpresa encontrarme con la nueva palanca Flanker, inspirada en aviones de combate rusos modernos como el MiG-29 o el Sukhoi 33. El cuerpo del grip está construido de aluminio, así como los gatillos y la palanca de freno. Los botones son de plástico, las setas son de goma y la sensación al agarrarlo es que estamos ante un producto que bien podría ser la pieza de un avión real. Y es que de nuevo el frío metal marca la diferencia entre la sensación de tener un juguete en las manos o algo más serio. Aunque el precio también lo es, porque ya se puede reservar por 270 € más IVA. Y ahora vamos a hablar de Thrustmaster, que para mí siguen teniendo las mejores palancas de metal del mercado. Si buscas la réplica del grip de un A10, un F16 o un F18, hoy por hoy no existe nada mejor que las palancas de Thrustmaster. Además, estas palancas son compatibles con las bases Virpil para tener lo mejor de los dos mundos. Algo que tenía muchas ganas de ver y tocar en directo era el mando de gases del F16 que lanzaron el año pasado. La empuñadura me gusta, es de aluminio, se siente bien en la mano y el complejo sistema de detents del F16 está bien resuelto.
Ahora bien, a diferencia de los rotatorios de metal del viejo J. Cougar, los botones de esta empuñadura son todos de plástico. No es ningún drama, pero no se sienten igual que aquellos. Sin embargo, y al contrario que Winwing, han decidido respetar la forma original del botón Manual Range, lo cual es de agradecer, puesto que es muchísimo más cómodo de manipular que el de la marca china. Otra cosa que me gusta mucho es el botón de pánico de contramedidas, chaff y flare, que los pilotos del F-16 presionan con el dorso de la mano. Por otra parte, la botonera que incluye la base es lo que menos me gusta. Pienso que el acabado negro brillante no le favorece porque acentúa ese aspecto de juguete del que ya hablé en un vídeo anterior. No obstante, los interruptores son metálicos y se sienten duros y de buena calidad. Los selectores de modo son de plástico, pero al igual que los interruptores también se notan fuertes. También pude probar el mini pedestal réplica de Airbus que incluye varios controles como los flaps, los aerofrenos, el tren de aterrizaje y varios sistemas más. El joystick por su parte es muy parecido al famoso T-16000, pero con la forma del side stick de Airbus. Además tiene varios puertos USB para conectar periféricos y es compatible tanto con PC como con Xbox. En mi opinión, esta es la mejor opción para los que quieren volar el Flight Simulator sin complicaciones en la consola de Microsoft. Thrustmaster presentó hace unos meses su base AVA para sustituir a la del viejo Warthog y el mejor sitio para probarla fue el simulador que Next Level Racing tenía junto a la zona de Thrustmaster. La base se siente bien, está bien construida, es precisa y no tiene ninguna característica que destaque por encima de una CM2 de Virpil, pero sin embargo la prefiero a la Orion 2 de Winwing porque nos permite modificar la tensión de los muelles sin necesidad de abrir la base. No obstante, echo en falta un sistema de amortiguadores como tienen la CM3 de Virpil y la Orion 2 de Winwing para poder simular el comportamiento del cíclico de un helicóptero haciendo que la palanca no vuelva al centro. El simulador de Next Level Racing me resultó cómodo, sobre todo el asiento, que por la pinta que tiene pensé que iba a ser muy duro y no me lo pareció. Estuve 15 minutos sentado en él y no noté ninguna molestia. De todas formas, no sé si pensaré lo mismo después de una misión de un par de horas, pero en principio ya digo que es cómodo. Lo que más me gustó del cockpit fue el nuevo sistema de movimiento Motion Plus con libertad en los ejes de alabeo y cabeceo. Esto añade una nueva dimensión a la simulación, incluso volando en un monitor, y aunque eché en falta algo más de inclinación en ambos ejes, creo que merece la pena. Y debo decir que me encantó probar el sistema de seguimiento Tobii Eye Tracker, que funciona sin necesidad de llevar encima ningún emisor como sucede con el Track IR y otros sistemas similares. Simplemente se coloca el receptor frente a ti y listo. Sin duda, una opción muy a tener en cuenta para los que aún no os habéis pasado a la VR. Y hablando de VR, tenía muchas ganas de probar las nuevas Crystal Light con DCS y la verdad es que no me convencieron para nada. Son muy similares a las Barjo Aero con paneles más luminosos, pero el ghosting, la distorsión y aberración cromática en los bordes de las lentes esféricas sigue ahí, así como la sensación de estar mirando a través de la boca de un buzón, quizá menor que en las Aero, pero es notable si estás acostumbrado a unas Quest 3 o unas Quest Pro. Además, no lo tenían preparado para que la experiencia fuera agradable. No sé si no estaban bien configuradas o qué, pero tan pronto como empecé a hacer preguntas técnicas sobre la reproducción, me cortaron la sesión diciendo que había gente esperando. Echaba de menos esa fluidez tan adictiva que conocemos con las Quest, pero de cualquier manera, aunque se movieran fluidas, el ghosting, la aberración y la falta de claridad en los bordes hacen que prefieras las Meta a pesar de la menor resolución. Como las gafas de Pimax me habían dejado un mal sabor de boca y la plataforma de movimiento de Next Level Racing me había metido el veneno dentro, me acerqué al puesto de Hyperion Sim donde Carl y Wei me invitaron a probar su simulador de helicóptero en su plataforma de movimiento con 6 grados de libertad. Además tenían las Quest Pro conectadas al sistema, por lo que la cosa pintaba bien. Nada más subirme a la plataforma empiezo en tierra con el motor en marcha y puedo notar cómo vibra toda la estructura. Poco a poco voy subiendo el colectivo y empiezo a notar cómo el rotor tira del helicóptero. Siento como raspan los patines en el hormigón antes de elevarme en el aire. No me lo puedo creer, estoy volando, es impresionante. Puedo notar la potencia del motor a cada variación del colectivo. Voy tomando confianza y empiezo a hacer maniobras más bruscas. ¡Wow! Realmente siento que puedo estrellarme. Chicos, os juro que después del simulador de Iberia, en el que renuevo cada año mi licencia de A330, esto es lo más espectacular en simulación que he probado en mi vida. Después de más de 10 minutos de sesión, bajé entusiasmado, tanto que me fui a buscar a mi amigo Kelso para que lo probara por sí mismo. Explicar con palabras y vídeos la sensación que se tiene a bordo de esta plataforma es tan complicado como explicar la inmersión que te da la realidad virtual a alguien que nunca la ha probado, y aquí estaba experimentándolo todo a la vez. Lo malo
es que, como dije antes, ya tengo el veneno de las plataformas de movimiento y me temo que no voy a parar hasta montar algo parecido en mi cockpit de Zalem. Bien, pues esto ha sido el resumen de mi visita a la FlySig Expo de Las Vegas. Espero que os haya resultado entretenido el vídeo. Muchísimas gracias siempre por estar ahí y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.